A veces, las creencias más profundas del mundo tienen sus raíces escondidas, muy escondidas, bajo las arenas del antiguo Medio Oriente. Y es que ya saben lo que dicen, que la historia la escriben los vencedores. Y en el campo de la fe y las ideas, esto es más cierto que en ningún otro lado. Por miles de años, de los cananeos solo conocimos una versión, la que los pintaba como los malos de la película. Una historia contada únicamente a través de los ojos de quienes los derrotaron. Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque gracias a la arqueología y al increíble hallazgo de unas antiguas tablillas de arcilla, esta civilización que creíamos olvidada, por fin recuperó su voz. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esta historia. Hagamos un viaje en el tiempo, más de 3000 años al pasado, a la tierra de Canaán. Ojo, no era un imperio unificado, sino más bien una encrucijada vibrante de ciudades-estado. Era el puente comercial y cultural entre los gigantes de la época, nada menos que Egipto y Mesopotamia. Y reinando sobre esta región, había un panteón de dioses tan impredecible y poderoso como el clima mismo. Deidades que no eran solo conceptos abstractos, sino que para la gente de la época, dictaban la vida, la muerte y, sobre todo, la supervivencia del día a día. En lo más alto de este panteón, en la cima de todo, estaba él, el Dios Supremo. Se le conocía como el Padre de los Años. Era el creador benevolente, el gran patriarca de todos los demás dioses. Imaginemos una figura de sabiduría y autoridad total que supervisaba el cosmos desde su trono celestial. Y a su lado, como su consorte, estaba Asherá, la gran diosa madre. Ella era, digamos, la personificación de la fertilidad. Estaba asociada con el mar y muy a menudo se la representaba con árboles sagrados. Asherá era el símbolo máximo de la vida y de la generosidad de la naturaleza. Pero si tuviéramos que hablar del dios más dinámico, el más popular entre la gente común, ese, sin lugar a dudas, era Baal. Su título más famoso y poderoso lo dice todo, el que cabalga sobre las nubes. Y aquí está la clave para entender su importancia. Baal era el dios de las tormentas, del rayo y sobre todo de la lluvia. En una tierra donde el agua era la línea finísima entre la vida y la muerte, su poder no era una idea lejana para nada. Era algo directo, tangible y absolutamente vital. Pero ojo, que Baal no luchaba solo. Tenía una aliada feroz y leal hasta la médula. Su hermana, la diosa guerrera Anat. Ella era su defensora más acérrima, una deidad implacable del combate y de la caza, y su devoción por Baal se convirtió en leyenda en sus propios mitos. Y todo este panteón nos lleva al punto central. La religión cananea no trataba de moralidad abstracta. Era, en esencia, un manual de supervivencia. Un sistema súper práctico para entender y soportar un clima que era impredecible y muchas veces brutal. Y nada, pero nada ilustra esto mejor que su mito principal, el gran ciclo de las estaciones. A ver, cada año, Baal se enfrentaba a Mot, el dios de la muerte y la sequía. Cuando Baal caía derrotado, llegaba el verano abrasador. La tierra se partía. Pero entonces, la implacable Anat bajaba al inframundo para rescatarlo, y con la resurrección de Baal, volvían las lluvias que daban vida, y el ciclo empezaba de nuevo. No era solo un cuento, era el calendario de sus vidas. Ahora, avancemos un poco en el tiempo, porque la historia de estos dioses está a punto de chocar de frente con otra fe que venía surgiendo. De hecho, gran parte de lo que sabemos de ellos se debe a la intensa y a menudo conflictiva relación con sus vecinos, los antiguos israelitas. Los textos bíblicos nos cuentan de una lucha feroz, los profetas de Yahvé contra los sacerdotes de Baal y Asherá. Pero es clave entender que esto no pasó de la noche a la mañana. Durante siglos, estas creencias no solo compitieron, sino que coexistieron, se mezclaron y lucharon por el corazón de la gente en la misma tierra. Y aquí es donde la historia se pone fascinante de verdad. Fíjense en cómo la fe que gana, a menudo, absorbe rasgos de la que pierde. Por ejemplo, en la poesía de Ugarit, un título épico para Baal era El que cabalga sobre las nubes. ¿Qué pasa?
Siglos más tarde leemos los Salmos bíblicos y encontramos ese mismísimo título, pero ahora atribuido a Yahvé. Es un eco inconfundible, un eco de un pasado compartido. Hoy, claro, los altares de Baal y Asherá están en ruinas, pero su legado cultural es inmenso y resuena de formas que nos sorprenderían en nuestro propio tiempo. Pensemos, por ejemplo, en el concepto del Chaos-Kampf, que es la lucha contra el caos, algo central en los mitos de Baal. Es la idea arquetípica de una batalla cósmica, un dios héroe contra un monstruo marino que personifica el desorden, como el famoso Leviatán. ¿Suena familiar? Pues debería. Esta estructura es la columna vertebral de muchísimas de nuestras historias modernas del bien contra el mal. Pensemos en Luke Skywalker contra la Estrella de la Muerte, en Harry Potter contra Voldemort, o en casi cualquier superhéroe que se enfrenta a una amenaza cósmica. Es la misma batalla ancestral, pero con caras nuevas. Y esto nos lleva de vuelta al principio. Gracias a descubrimientos como las tablillas de Ugarit, la tierra de verdad habló. Por fin, hemos podido recuperar la voz de los cananeos. Ya no los conocemos solo por ese retrato que pintaron sus enemigos, sino a través de sus propias palabras, sus poemas épicos, sus miedos y sus esperanzas. Elil, Asera y Baal ya no exigen rituales ni sacrificios, pero las preguntas fundamentales que sus historias intentaban responder sobre nuestro lugar en el cosmos, la lucha contra el caos y ese eterno ciclo de vida y muerte, bueno, esas preguntas, en el fondo, siguen siendo las mismas que nos hacemos hoy.